desde la calle. Retomamos el tema de hace un ratito nada más. Soledad prometió y cumplido está con el fiscal Jorge Biego. Sole, adelante. Sí, buenas noches. Justamente nos encontramos con el fiscal que está abordando la investigación del clan Benítez. Hay novedades desde el ámbito judicial y hay novedades, como decíamos, desde lo que es los operativos que acompañan a esta investigación. Buenas noches, fiscal. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a este operativo que mostramos minutos atrás en Güemes al 3700 y que se desarrolló en la jornada de hoy? Bien, esta medida la tomamos recién a esta altura porque, como es sabido, nosotros recibimos declaración a las víctimas escasos días atrás y de muchas cosas que habían trascendido de manera informal hasta ahora en esta causa, necesitábamos contar específicamente con la declaración de ellas y así lo hicieron, y incluso siendo mayores hizo uso de accionar respecto de los delitos sexuales, que son a instancia privada. Entonces, en función de ello, nos brindaron explicaciones de qué era lo que se había cometido y había ciertos elementos que no estaban secuestrados en la causa y era necesario ir a buscarlos. Eso fue lo que se dispuso en el día de hoy, tratar de ir a encontrar elementos de interés en relación a ese tipo de delitos. Uno de los puntos que llamó la atención es la utilización o el pedido de que asista un perro de búsqueda, puntualmente de la agrupación K9, para tratar de rastrear, hacer rastrillaje en la casa y ver si hay algún resto humano en la vivienda. ¿Esto es así? ¿Esta es intención desde la Fiscalía, al menos, de investigar si hay algún resto óseo o de un cuerpo allí en la vivienda? No tan así, no tan así. En realidad, ya el fiscal que intervino anteriormente había allanado este domicilio y se trajo la mayor cantidad de elementos que pensó que era necesario para esclarecer el hecho. Al haber tomado noticia de que hubo abusos sexuales y que se utilizaron ciertos elementos que no están secuestrados en la causa, yo los fui a buscar. Y obviamente tengo que presumir que si no los vieron a simple vista pueden estar enterrados y necesito contar con colaboración de elementos técnicos. En este caso los perros muchas veces sirven para detectar elementos enterrados. Obviamente había versiones, pero trascendidos de alguna amenaza, te puedo llegar a enterrar y demás, y ya que voy a buscar esos elementos, lo más prudente es hacer una medida genérica y revisar el patio con integridad, si no, no tendría sentido. Y eso fue lo que se hizo. ¿Elementos vinculados con ataques de tipo sexual, como también de tortura? Exacto. No, más bien elementos de ataque sexual. Y algunos otros utilizados para perpetrar las torturas, para atarlas y demás. Ahora, en cuanto a la situación judicial de los Benítez, también de la madre de familia, Nelia Esterllanos, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, vuelvo a repetir, habiendo conocido el relato de las víctimas, que son quienes en realidad terminan denunciando qué tipo de hechos se cometieron, lo que se pudo es ir deslindando responsabilidades. En realidad hay una clara vinculación de Fernando Benítez, incluso cuando él declara, reconoció haber cometido las lesiones en las víctimas y niega obviamente los abusos sexuales imputados y del relato de las víctimas surge específicamente de una de ellas la participación de la madre. De ninguna manera, de ninguna de las dos víctimas surge participación de Gonzalo. Incluso nos han comentado, una de ellas, que en su oportunidad Gonzalo intercedió para tratar de que no les pegue el hermano y termina siendo casi otra víctima más del hermano, porque fue separado bruscamente y se tenían miedo entre ellos. ¿Es posible mencionar ahora sí cuáles son las imputaciones que recaen sobre ambas personas? Sí, las imputaciones que yo formulé y por el cual estoy pidiendo al juez de garantías que resuelva la prisión preventiva en función de ello. Y vuelvo a repetir, en su principio se hicieron imputaciones a 2 días de comenzado la investigación y con relatos confusos de las víctimas en un estado de shock que realmente eran contradictorias entre sí y decían distintas cosas. Se llegó a decir que no era Fernando y fue una tercera persona que nunca existió por el temor que tenía la víctima. Ahora, después de un informe en el que nos dicen que psicológica y físicamente estarían bien para declarar, nos aportan mayores elementos. Con esos elementos, a un mes de la investigación, yo puedo definir una privación ilegal de la libertad, puedo definir abusos sexuales y puedo definir suministro de estupefacientes gratuito de manera agravada, como también lo que ya se sabía, que era la infracción a la ley de maltrato animal. Eso es lo que yo pedí, y en relación a todos esos delitos a Fernando. Y una participación necesaria
respecto de Llanos, la madre de Fernando Benítez, solamente en lo que hace a la privación ilegal de la libertad. ¿Puede ser que uno de los puntos sobre los cuales se haya apoyado Fernando Benítez en relación a negar los abusos sexuales a sus víctimas es por el tipo de vínculo que tenían y por ende que pueda llegar a no interpretarse como abuso sexual? Él dice que las relaciones eran consentidas. Él dice que las relaciones son consentidas. Las víctimas no manifiestan eso y es fácil deducir que una mujer que está golpeada de esa manera, lo lógico es que no quiera tener relaciones. Entonces, obviamente hay un abuso en este sentido. Muy bien, la palabra entonces del fiscal Jorge Biego en relación a la causa del clan Benítez. ¿Alguna pregunta que quieran trasladar? No, creo que está completo. Me parece clave solo el testimonio del doctor o del fiscal a minutos nada más de lo que fue casi el cierre de una jornada clave en la tarde en la Casa del Horror, intentando buscar algunos otros elementos. Me parece solo que no es un día más, ¿no? Hoy ha habido datos interesantes para ir cerrando al menos la parte más próxima a lo que fue el hecho de la instrucción, ¿no? Seguro, fundamental el relato del fiscal, que agradecemos una vez más a este horario y después de una jornada de operativos que nos haya brindado su tiempo para poder clarificar un poco cómo son los operativos y poder también informar con responsabilidad respecto a cuáles son los elementos que hoy en día se cuenta desde el ámbito de la justicia, desde la fiscalía, cuáles son las imputaciones que recaen sobre las personas involucradas y bueno, y comprender un poco más sobre el operativo, las características de este operativo y también de momento poder conocer seguramente en las próximas horas cuáles han sido los resultados concretos. Muy bien, Soledad, completa la información, valioso el testimonio allí del fiscal con estos datos para seguir esclareciendo y profundizando este caso aberrante que conmovió a Bahía Blanca, uno de los más graves en la historia de la ciudad. La bahía del país. Hasta luego, Sole.